Eran las 2 de la madrugada. La oficina de Carmen Velasco era una caja de cristal suspendida en el piso 47 de una de las 4 torres. Abajo, Madrid era una galaxia de luces naranjas y blancas. Dentro, solo se oía el zumbido silencioso del sistema de climatización y el tecleo rítmico de sus dedos, como directora de riesgos. El silencio de la noche era su santuario, el único lugar donde los números podían hablar sin interrupciones. El informe de riesgos del tercer trimestre para la nueva filial PropTech tenía que estar aprobado antes de la reunión del consejo a las 9 de la mañana. El software de prevención de blanqueo de capitales, un sistema que ella misma había diseñado, parpadeó con una alerta roja. Era una bandera insistente, un error que bloqueaba su firma digital. Carmen frunció el ceño. El sistema había señalado un pago recurrente de 45.000 euros a un proveedor de consultoría llamado Rios Dynamics. Era una cifra extraña, demasiado redonda, demasiado constante para servicios de marketing. Su primer instinto, el que había perfeccionado durante 11 años de matrimonio y 10 de carrera bajo el paraguas de los Navarro, fue asumir un error administrativo. Borja, su marido y CEO de la compañía, a veces era descuidado con los proveedores. En lugar de elevar la alerta a la junta de cumplimiento, su lealtad viciada tomó el control. Accedió a la consola de administrador, introdujo su código de anulación de seguridad y comenzó a rastrear manualmente las facturas. Quería entender el error antes de exponerlo. Rastreó la dirección IP desde la que se habían emitido las facturas. No era un servidor corporativo en Madrid o Barcelona. El sistema tardó un instante en triangular la señal. El resultado apareció en la pantalla, frío e inequívoco. Un hotel boutique de lujo en Ibiza. Carmen abrió el calendario de su marido en una ventana secundaria. Las fechas de las facturas coincidían perfectamente con el último retiro de inversores de Borja. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. El zumbido del aire acondicionado pareció volverse ensordecedor. Los números no mentían. Y de repente, el error ya no parecía administrativo. Carmen llegó a su apartamento del barrio de Salamanca cuando el cielo de Madrid empezaba a teñirse de un gris pálido. El silencio del lujoso piso era denso, acusador. Su plan era simple: confrontar a Borja, mostrarle los datos y exigir una explicación lógica. Quería creer que existía una... Sin embargo, lo encontró ya despierto en el vestidor, silbando una melodía alegre mientras metía un par de camisas de lino en una maleta de diseño. La vio y su rostro se iluminó con esa sonrisa carismática que desarmaba a inversores y consejos de administración por igual. Cariño, estás hecha polvo. Otra noche en la oficina, dijo, acercándose para darle un beso. Le tendió una taza de espresso recién hecho. Te he preparado esto. Sabía que lo necesitarías. El gesto la descolocó. La maleta, el café, la normalidad, todo era una armadura contra la conversación que ella necesitaba tener. Su impulso de proteger la estabilidad familiar, su gran defecto, la hizo vacilar. En lugar de una acusación directa, optó por una pregunta diluida. Estaba revisando el presupuesto de marketing para el proyecto PropTech. Comenzó, con un tono falsamente casual. Vi unos pagos a una consultora, Rios Dynamics. No me sonaba. Borja ni siquiera parpadeó. Cogió su taza de café y le dio un sorbo, mirándola por encima del borde. Ah, sí, Rios Dynamics. Son unos genios del SEO. Una recomendación de mi madre. De hecho, ultra especializados. No te preocupes por eso. Se acercó y le dio un beso en la frente. Un gesto paternalista que de repente le resultó insoportable. Estás trabajando demasiado. Carmen, te estás volviendo paranoica con los detalles. Relájate. Él cogió su maleta, le guiñó un ojo y salió del apartamento. Dejándola sola en el enorme salón, Carmen miró la taza de espresso en su mano. El líquido negro y amargo. Se dio cuenta de que su marido no solo era descuidado, estaba mintiendo,
Con una calma y una facilidad que le helaron la sangre, la mesa de caoba de la sala de juntas reflejaba los rostros tensos de los miembros del consejo. Carmen presentó su evaluación de riesgos con la precisión clínica que todos esperaban de ella. Habló de mitigación, de exposición y de modelos predictivos, omitiendo deliberadamente la anomalía que ardía en su mente. Su objetivo era observar, recopilar más datos. Entonces, Borja se puso de pie. Hajianchi, y para liderar nuestra agresiva estrategia de mercado, anunció: quiero presentarles a nuestra nueva directora de marketing, Aitana Ríos, una mujer de 31 años, con una energía vibrante y una confianza que rozaba la arrogancia. Entró en la sala. Carmen la reconoció de las fotos del perfil de la empresa. Lo que no esperaba ver fue el reloj en su muñeca, un Cartier de oro rosa, un modelo específico que Carmen había visto recientemente en una línea de gastos corporativos sin justificar, atribuida a regalos para clientes. Aitana sonrió al consejo, y luego su mirada se cruzó con la de Carmen por un instante. Cuando Aitana empezó a presentar sus proyecciones, Carmen vio su oportunidad. Interrumpió con una pregunta deliberadamente técnica. Señorita Ríos, ¿podría desglosar la metodología que ha usado para calcular ese coste de adquisición de cliente? Sus cifras parecen optimistas, considerando la volatilidad del mercado actual y el LTV proyectado. Aitana titubeó. Su discurso, lleno de la jerga de las startups, se desmoronó ante la fría demanda de métricas. Empezó a balbucear sobre sinergias y disrupción. Antes de que su incompetencia quedara totalmente expuesta, Borja intervino. Carmen, por favor, dijo con una risa indulgente. Esa es la mentalidad arcaica de la banca que estamos intentando superar. Aitana tiene visión. Dejemos que los creativos sueñen. Varios miembros del consejo asintieron. Seducidos por la promesa de innovación, Carmen se reclinó en su silla. En silencio. La comunicación no verbal entre Borja y Aitana, una rápida mirada de alivio y gratitud, era más elocuente que cualquier libro de contabilidad. La aventura era obvia, pero la profundidad del agujero financiero aún estaba por descubrirse. Justo cuando la reunión terminaba y Carmen se disponía a volver a su oficina para investigar el gasto del reloj, una mano enguantada se posó en su brazo. Doña Cayetana, la matriarca de los Navarro, la guió hacia el salón ejecutivo, contiguo con una fuerza sorprendente para sus 68 años. «¿Ante? Querida», dijo, que sonó más a una orden que a una invitación. Mientras una asistente servía el líquido humeante en tazas de porcelana, Cayetana la observaba con sus ojos azules y fríos. «Borja me ha dicho que estás preocupada por los costes», comenzó la matriarca, añadiendo un terrón de azúcar a su taza. «Es admirable tu diligencia, Carmen. Por eso te trajimos a la familia. Recordamos lo valiosa que eras en el banco. Y cómo la crisis de 2008 casi te deja en la calle, nosotros te dimos un refugio». La amenaza era sutil. Envuelta en un falso recuerdo de generosidad, «Necesito que firmes la autorización de riesgo para el proyecto PropTech antes del viernes. Los inversores están esperando». Carmen intentó establecer un límite. Por vago que fuera, los números de Ríos Dynamics no cuadran. «Cayetana, requieren una auditoría completa antes de que pueda firmar nada. Es mi responsabilidad legal». La sonrisa aristocrática de Cayetana se desvaneció. Dejó la taza en el platillo con un golpe seco. Su voz bajó a un susurro gélido. «Tu responsabilidad legal es una cosa, tu deber como esposa es otra. Una buena esposa asegura el éxito público de la familia, sin importar los sacrificios personales que deba hacer». La implicación era cristalina. Sabía lo de Aitana. Y no solo lo sabía, sino que esperaba que Carmen lo tolerara en silencio por el bien del negocio. «Firma los papeles». «Carmen, no crees problemas donde no los hay». Carmen la miró fijamente. En ese instante, su lealtad a la familia Navarro se hizo añicos. Comprendió que no se trataba de un marido infiel,
sino de un sistema corrupto diseñado para protegerse a sí mismo. Con ella como fusible de seguridad, ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de salvarse a sí misma, de vuelta en la seguridad de su fortaleza de cristal. Carmen cerró la puerta con llave. La conversación con Cayetana había encendido en ella una furia fría y calculadora. El plazo del viernes no era una sugerencia. Era un ultimátum. Sabía que Borja ya habría restringido su acceso a los datos brutos de la filial PropTech, citando la compartimentación como excusa. Intentó acceder y, efectivamente, un muro de permisos bloqueaba su paso, pero Borja había olvidado algo. Hacía años, durante una auditoría de emergencia, Carmen había programado una puerta trasera en el sistema central, un acceso de contingencia que solo ella conocía. Escribió la línea de código y la arquitectura del servidor se abrió ante ella como un mapa. Ya no buscaba un error. Buscaba un crimen. Comenzó a cruzar las facturas de Rios Dynamics con las transferencias de las cuentas de depósito en garantía offshore de la compañía. Durante horas, siguió el rastro del dinero. Los pagos no se correspondían con ningún servicio de marketing. En cambio, se desviaban a través de una red de sociedades fantasma, cada una diseñada para añadir una capa de ofuscación. Finalmente, encontró el destino final. El dinero no se había gastado, se había invertido. 2,4 millones de euros habían sido canalizados hacia un fideicomiso privado, un fideicomiso que acababa de cerrar la compra de una villa de lujo en Marbella. El nombre en la escritura de propiedad no era el de Borja, era el de Aitana Ríos. Carmen sintió un vacío en el estómago. No era celos. Era la cruda revelación de la escala de la traición. Abrió una nueva ventana. Conectó una unidad USB encriptada de color azul a su terminal y comenzó a descargar cada libro mayor, cada transferencia, cada correo electrónico comprometedor, el delito financiero, metódico y documentado. Se guardaba byte a byte en el pequeño dispositivo. El bar de tapas en la Latina estaba abarrotado y era ruidoso. El lugar perfecto para una conversación que nadie debía escuchar. Ignacio Mendoza. Un auditor independiente, con una reputación de integridad y discreción, observaba a Carmen por encima de su copa de vino. Eran colegas desde hacía 15 años, y él era una de las pocas personas en Madrid en quien ella confiaba. Carmen no dijo nada. Simplemente le pasó una tableta segura bajo la mesa. En la pantalla, los archivos del USB azul se mostraban en diagramas de flujo claros y condenatorios. Ignacio se ajustó las gafas y sus ojos recorrieron los datos. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a una seria preocupación. Después de varios minutos de silencio, apagó la pantalla y la miró. Carmen, esto es malo, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del bullicio. Esto no es solo malversación, esto es fraude societario a gran escala. Y por tu cargo, si este proyecto PropTech sale a bolsa y esto explota, la CNMV te considerará a ti la responsable legal. Eres la directora de riesgos. Tu firma está en todo, lo sé, respondió ella. Su voz firme. Por eso te necesito. Prepara un informe de auditoría en la sombra, totalmente extraoficial, que esté listo para ser presentado directamente a los reguladores en el momento justo. Ignacio asintió lentamente. Calculando el riesgo, lo haré. Pero tienes que entender algo. Si atacas y fallas, Borja y su madre te destruirán. No solo tu carrera, tu vida entra. Necesitas una prueba absoluta no solo del fraude, sino de su intención de usarte como cabeza de turco. Carmen guardó la tableta en su bolso. Entonces tendré que conseguir que me la den ellos mismos. Cuando Carmen regresó al apartamento, la escena que la recibió fue una bofetada surrealista. Borja había organizado una pequeña cena improvisada. Aitana estaba allí, junto a 2 ejecutivos junior que la miraban con admiración. Aitana se movía por el salón como si fuera la dueña de la casa, sirviendo vino, riendo a carcajadas de los chistes de Borja.
Carmen sintió una náusea helada, pero su rostro se compuso en una máscara de cansancio educado. «Carmen, cariño». «Justo a tiempo», dijo Borja, sonriendo. «Estamos celebrando los excelentes resultados de la preventa que ha conseguido el equipo de Aitana». Aitana levantó su copa hacia ella, una sonrisa triunfante en sus labios. Carmen asintió, forzando una sonrisa. Durante la cena, jugó su papel a la perfección, la esposa trabajadora y ligeramente ausente. Justo cuando estaban terminando, Borja sacó una tableta. «Cariño, ya que estás aquí, hay una pequeña enmienda al documento de autorización de riesgo, una nimiedad legal. Puedes echarle un vistazo». Se la pasó. Carmen leyó la cláusula. No era una nimiedad. Era la trampa. Una adenda que la hacía a ella personalmente responsable de la veracidad y exactitud de los modelos financieros proporcionados por la firma de marketing de Aitana. Era la prueba que Ignacio le había dicho que necesitaba. Levantó la vista de la tableta, fingió un bostezo y se la devolvió a Borja. «Estoy agotada. Lo firmo mañana por la mañana». Después de darle una última leída con la cabeza despejada, el alivio en los rostros de Borja y Aitana fue instantáneo y palpable. Intercambiaron una mirada que lo decía todo. La trampa estaba lista y la presa, según ellos, había entrado voluntariamente. Carmen se disculpó y se levantó de la mesa. Caminó hacia la cocina a por un vaso de agua. Una vez fuera de su vista, se apoyó en la encimera de mármol. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era la fría y pura adrenalina de saber que iba a destruirlos. Esa noche, mientras Borja dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Carmen ejecutó la fase final de su plan. La preparación era el 90% de la victoria. Se sentó ante su ordenador personal y abrió los archivos de su acuerdo prenupcial. Su sueldo como Crow era alto, pero la mayor parte de su patrimonio, sus acciones en la empresa, estaba bloqueada en el fideicomiso familiar de los Navarro, controlado por Cayetana. Si movía dinero de sus cuentas habituales, los banqueros privados de su suegra la alertarían en minutos, pero el acuerdo prenupcial contenía una laguna legal que ella misma había insistido en incluir hacía 11 años, sus activos personales previos al matrimonio, y cualquier rendimiento de los mismos permanecían bajo su control exclusivo. Esto incluía un modesto paquete de opciones sobre acciones de su anterior trabajo en la banca. Durante la última década, esas opciones habían madurado silenciosamente, con una serie de clics rápidos y precisos. Liquidó la totalidad de esas acciones. El sistema ejecutó la orden. Luego, transfirió la suma de 7 cifras a una cuenta segura y no cotizada que había abierto. Hacía 2 semanas en un banco de Frankfurt. Estaba financieramente libre. El cordón umbilical con la fortuna de los Navarro acababa de ser cortado. Luego, se movió por el apartamento en silencio. Cogió un pequeño bolso de viaje y metió lo esencial: un par de mudas, un neceser, su pasaporte y el USB azul encriptado. No cogió joyas ni recuerdos, eran anclas. Escondió la bolsa en el maletero de su coche, aparcado en el garaje subterráneo. Volvió a la cama y se tumbó junto a su marido. No durmió. Simplemente esperó a que amaneciera. Al día siguiente era la asamblea anual de accionistas. El escenario estaba preparado. La mañana de la asamblea anual de accionistas llegó con una luz brillante y fría que se filtraba por los ventanales del apartamento. Carmen se vistió con un traje de chaqueta gris marengo, una armadura de lana y seda. Estaba en su vestidor cuando Borja entró. Ajustándose una corbata de Hermès, parecía nervioso. Un brillo de sudor en su frente. «Los inversores institucionales ya han confirmado todos», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. «Hoy es el día. Carmen, la inyección de 50 millones de euros depende de la confianza que proyectemos». Se acercó a ella y la miró fijamente en el espejo. «Y esa confianza depende de tu firma en la autorización de riesgo. No podemos permitirnos ninguna duda». Carmen se giró, con las manos perfectamente firmes. Le ajustó el nudo de la corbata. Un gesto íntimo y mecánico.
Lo miró a los ojos. «No te preocupes», le aseguró. Su voz era un murmullo tranquilo. «El papeleo está listo. Está todo en mi maletín». La tensión abandonó los hombros de Borja. Su arrogancia habitual regresó como una marea. Le sonrió. La sonrisa de un hombre que cree tener el mundo bajo control. Lo sabía. Sabía que podía contar contigo. La besó en la mejilla. «Después de hoy, nos tomaremos unas vacaciones. Tú y yo solos. Si lo mereces». Carmen observó cómo salía del vestidor. Su espalda recta y segura. En ese momento, el último vestigio de culpa que pudiera sentir se evaporó. Él realmente creía que ella era tan estúpida como para aceptar la culpa de su crimen. La condescendencia de sus últimas palabras fue el empujón final que necesitaba. El vestíbulo del Hotel Ritz era un hervidero de poder y dinero. Inversores con trajes a medida, reguladores de la CNMV con rostros impasibles y periodistas financieros con la mirada afilada llenaban el espacio. Carmen avanzaba entre la multitud, su maletín en la mano. Con un único objetivo, la sala de control audiovisual, pero antes de que pudiera llegar, doña Cayetana la interceptó. La matriarca, vestida con un Chanel de tweed, le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas, perfectamente cuidadas, se clavaron en la tela de la chaqueta de Carmen. «Escúchame bien», susurró Cayetana. Su aliento olía a menta y veneno. «El legado de esta familia, de todo lo que mi marido construyó, descansa sobre tus hombros hoy. Tu obediencia es lo único que importa». Carmen se apartó. No mostró dolor ni miedo. Giró la cabeza lentamente y miró a Cayetana directamente a los ojos. Su voz fue apenas un soplo, pero cargada de una finalidad de acero. «Hoy, Cayetana», dijo, «todo el mundo recibirá exactamente lo que se ha ganado». La matriarca la escrutó durante un segundo, buscando una insurrección, pero al no encontrarla, malinterpretó la frase como un voto de lealtad. La arrogancia de su clase no le permitía concebir la traición de una subordinada. Soltó el brazo de Carmen, recompuso su sonrisa social y se deslizó hacia un grupo de reguladores para saludarlos. Carmen no perdió ni un segundo. Se giró y se dirigió con paso decidido hacia el ala técnica del hotel. La sala de control audiovisual era un pequeño cubículo oscuro, lleno de monitores y cables, con vistas al gran salón de baile. Un técnico joven y estresado estaba al mando de la consola principal. Cuando vio a Carmen, se puso a la defensiva. «Lo siento, señora, pero tengo órdenes estrictas de la directora de marketing. Nadie toca la consola de presentación». Carmen no discutió. Abrió su cartera y sacó su placa de identificación. «Soy Carmen Velasco, la directora de riesgos de la compañía», dijo con una frialdad que congeló al técnico. «Estoy ejecutando una verificación de diagnóstico de cumplimiento en tiempo real, requerida por la CNMV antes de cualquier anuncio que afecte al mercado. Si me impide hacerlo, estará obstruyendo una auditoría federal». El joven retrocedió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Carmen se sentó ante la consola. Conectó su ordenador portátil y, discretamente, insertó el USB azul en un puerto. En menos de un minuto, escribió un sencillo script de macro. El plan era diabólico en su simplicidad. La presentación de Borja tenía una diapositiva final, una página en blanco donde se proyectaría la tableta para que ella firmara digitalmente. Su macro reasignaba esa acción. Cuando Borja hiciera clic para avanzar a esa última diapositiva, el sistema no mostraría la página de firma. En su lugar, ejecutaría un único archivo del USB, el informe de auditoría en la sombra de Ignacio. Armó la trampa. Desconectó su portátil y guardó el USB en el bolsillo de su chaqueta. Se levantó y le dio una palmada en el hombro al técnico. «Diagnóstico completado. Todo en orden». Salió de la sala y caminó con calma para ocupar su asiento en la primera fila. Carmen se sentó junto a Ignacio Mendoza. Las luces del salón de baile se atenuaron y un foco iluminó el escenario. Borja apareció entre un atronador aplauso.
Pero no fue él quien habló primero. Aitana Ríos, resplandeciente con un vestido rojo, se acercó al micrófono. Con una confianza deslumbrante, presentó una presentación de diapositivas completamente fabricada, habló de preventas récord, de un interés abrumador del mercado y proyectó unos beneficios que eran pura fantasía. En un momento dado, su mirada se encontró con la de Carmen y le dedicó una pequeña sonrisa. Un gesto de superioridad. Carmen permaneció perfectamente inmóvil. Su rostro, una máscara de interés profesional, abrió la carpeta de cuero que tenía en el regazo. Dentro, solo había una hoja, el anexo que Borja le había pedido que firmara. La página estaba en blanco. Se la mostró discretamente a Ignacio, que estaba a su lado. Ignacio la miró y asintió levemente. Una señal casi imperceptible. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. 3 filas más atrás. 2 hombres con trajes discretos. Sus contactos en la CNMV leyeron el mensaje en sus pantallas. Decía simplemente: presten especial atención a la diapositiva final. La sala estaba preparada. Los inversores se estaban creyendo la mentira. Y entonces, Borja se adelantó para cerrar el trato. Borja concluyó su discurso con el carisma que lo caracterizaba, hablando de futuro, de legado y de prosperidad. La sala estaba hipnotizada. Y ahora, anunció, su voz resonando con falsa solemnidad, para el paso final que nos lanzará hacia este nuevo y emocionante capítulo, pido el respaldo público de nuestra directora de riesgos, la persona que garantiza la integridad de nuestra empresa, mi brillante esposa, Carmen Velasco. Un foco la iluminó. 300 pares de ojos se volvieron hacia ella. Vio el rostro de Cayetana. Sonriendo con orgullo, vio a Aitana. Triunfante, vio a Borja en el escenario, esperándola junto a un podio que sostenía una tableta de firma digital. La presión era inmensa. Un muro de expectativas. Este era el momento. Carmen se alisó la chaqueta y caminó con una calma que no sentía hacia el escenario. Subió los escalones y se paró junto a su marido. Borja le tendió el lápiz digital con una sonrisa. Ella lo cogió, miró la tableta. Luego levantó la vista hacia la audiencia. El silencio era absoluto. En lugar de firmar, se acercó al micrófono del podio y lo golpeó suavemente para asegurarse de que estaba encendido. Como directora de riesgos, comenzó. Su voz clara y firme, resonando en todo el salón: mi deber fiduciario es garantizar una transparencia absoluta para nuestros inversores. Por lo tanto, antes de dar mi respaldo, he autorizado una auditoría de cumplimiento automatizada y en vivo de las cuentas del proyecto PropTech. El color desapareció del rostro de Borja. ¿Qué estás haciendo? Siseó. Su sonrisa congelada. Carmen no le respondió. Pulsó la tecla Enter en el portátil del podio. El script de la macro se ejecutó a la perfección. Aitana, al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, corrió hacia la cabina de audiovisuales para cortar la señal. Borja, en un acto de pura desesperación, intentó interponerse físicamente entre el proyector y la pantalla gigante, pero era demasiado tarde. La pantalla detrás de ellos parpadeó y luego se tiñó de un rojo intenso. En letras enormes y blancas aparecieron las palabras código rojo protocolo alma activado. Un murmullo de confusión y alarma recorrió la sala. Carmen habló de nuevo al micrófono, su voz cortando el ruido. El sistema ha detectado una serie de transacciones irregulares que suman un total de 2,4 millones de euros. Marcadas como fondos desviados, mientras hablaba, la pantalla cambió. Un diagrama de flujo, brutalmente claro, apareció ante los ojos de todos. Mostraba el dinero saliendo de la cuenta de depósito en garantía de la empresa, pasando por la sociedad fantasma Ríos Dynamics y desembocando directamente en la cuenta de un agente inmobiliario de Marbella para la compra de una villa. El nombre del propietario en la escritura parpadeó en la pantalla: Aitana Ríos. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala
Los inversores se miraban unos a otros con pánico. En la tercera fila, los dos hombres de la CNMV se pusieron de pie. Borja se quedó paralizado. Su rostro era una máscara de horror, mientras la prueba irrefutable de su fraude se proyectaba para que todo el mundo financiero de Madrid la viera. El caos estalló. En medio del alboroto, doña Cayetana se abrió paso entre la multitud y marchó hacia el escenario. Su rostro congestionado por la rabia. «¡Apaguen eso!», gritó. Su voz aristocrática rota por la furia. «¡Apaguen esa pantalla ahora mismo!». Se plantó frente a Carmen y se dirigió a la audiencia. «No escuchen a esta mujer. Es una empleada histérica y celosa que intenta arruinar la compañía por una pequeña disputa matrimonial». Intentaba desesperadamente encuadrarlo como una vendetta personal. Una rabieta de esposa despechada. Varios inversores, confundidos, dudaron. Carmen la observó con una calma glacial. Con un solo toque en el teclado, cambió la diapositiva. La pantalla mostró algo nuevo. Una cadena de correos electrónicos internos. Eran entre Borja y Cayetana. Las palabras de la propia matriarca aparecieron, enormes y condenatorias, para que todos las leyeran. El correo decía: «Deja que Carmen lo firme. Si el proyecto falla, la CNMV detendrá a la CRO. No, Alcheo. Ella asumirá la caída por la familia. Para eso está». La sala quedó en un silencio sepulcral. Se oyó el sonido de alguien dejando caer un vaso. Los hombres de la CNMV ya estaban haciendo llamadas telefónicas. Cayetana leyó sus propias palabras en la pantalla. Se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado físicamente. Su inmunidad aristocrática, la creencia de que estaba por encima de las consecuencias, se hizo añicos en ese instante. Carmen se apartó del podio. Dejó a la familia Navarro expuesta bajo las duras luces del escenario, su imperio derrumbándose en tiempo real. Carmen bajó del escenario y se dirigió a la zona de bastidores para recoger su abrigo y su maletín. El pánico les dio piernas a Borja y a Aitana, que la siguieron hasta el pasillo de servicio. «Carmen, por favor», suplicó Borja, intentando agarrarla. «Diles que era una simulación, una prueba de estrés del sistema. Podemos arreglarlo». Pero Aitana ya no estaba en el mismo equipo. Se volvió hacia Borja, gritando, su rostro descompuesto por el miedo y la rabia: «Tú me lo prometiste. Me dijiste que el dinero estaba limpio. Me aseguraste que ella iba a aprobarlo y que todo era seguro». Se giró hacia Carmen, suplicante: «Yo no sabía nada». «Te lo juro». Carmen no se detuvo. Abrió su maletín y sacó una copia impresa del informe de la auditoría. Se la entregó a Aitana sin mirarla. «Le aconsejo que contrate a un muy buen abogado penalista», dijo con voz neutra. «La villa de Marbella se compró con fondos robados a inversores institucionales. Eso es un delito federal». Borja intentó un último recurso. La agarró del brazo, su voz rota. «Carmen, 11 años. Nuestro matrimonio». Ella bajó la vista hacia la mano de él que la sujetaba, la miró fijamente, sin decir nada, hasta que la presión de sus dedos se aflojó y él la soltó. Entonces lo miró a los ojos. «Nuestro matrimonio terminó en el momento en que falsificaste mis modelos de riesgo para incriminarme». Se puso el abrigo, se colgó el maletín del hombro y caminó hacia la salida de emergencia del hotel. Los dejó allí, en el pasillo oscuro, mientras los primeros agentes de la Unidad de Delitos Económicos entraban por el otro extremo. A la mañana siguiente, el sol que entraba por las paredes de cristal de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no aportaba calidez alguna. El ambiente era estéril, funcional. Carmen estaba sentada frente a un investigador principal, un hombre de unos 50 años con una mirada escéptica. Su objetivo era sencillo: presentar formalmente su denuncia y sus pruebas para acogerse a la Ley de Protección de Informantes y evitar cualquier imputación. El investigador, sin embargo, no se lo estaba poniendo fácil. «Señora Velasco, usted era la directora de riesgos. Este desvío de fondos ocurrió bajo su supervisión», dijo.
cruzando los brazos. ¿Por qué debemos creer que no fue cómplice hasta que una disputa de pareja la hizo cambiar de opinión? ¿Por qué esperó a la asamblea de accionistas para montar este espectáculo? Carmen no se inmutó. Había previsto esa línea de interrogatorio, abrió su portátil y proyectó en la pantalla de la sala los registros de su sistema. Como puede ver en estas marcas de tiempo, mi acceso a los servidores de la filial PropTech fue restringido por el CEO el día 15. Solo conseguí eludir el bloqueo y descubrir la red de sociedades fantasma y el destino final de los fondos hace 48 horas. Señaló los hashes criptográficos de los archivos que había descargado. La fecha y hora de la creación de estos archivos son inalterables. En cuanto tuve la prueba completa, actué. Invoco formalmente el protocolo de protección al informante. El investigador se inclinó hacia la pantalla. Revisó los registros. La integridad de los datos eran irrefutables. La evidencia demostraba que ella había actuado en cuanto tuvo conocimiento del alcance total del crimen. Se reclinó en su silla, su escepticismo reemplazado por una fría profesionalidad. Se le concede inmunidad preliminar, pendiente de nuestra investigación completa, declaró. Los activos del señor Navarro y de su madre han sido congelados esta mañana. Carmen se reunió con Ignacio en su nuevo apartamento. Un espacio minimalista en el barrio de Chamberí que había alquilado hacía un mes bajo otro nombre. No se sentía victoriosa, solo centrada. Exponer a los Navarro no era el final del juego. Ella había pasado 10 años construyendo los activos sólidos de esa empresa y no pensaba dejar que se hundieran con la familia corrupta. La acción se ha desplomado un 60% en la apertura, le informó Ignacio, mostrándole un gráfico en su tableta. Los inversores institucionales están retirando su capital en masa. La empresa se declarará en bancarrota en cuestión de semanas si no se hace algo drástico. Carmen no estaba mirando el gráfico de la cotización. Tenía abiertos los contratos de deuda de la compañía. Mira esto, dijo, señalando una cláusula específica. Los convenios de deuda establecen que si el CEO es imputado formalmente por fraude, los acreedores principales pueden forzar un cambio en la gestión para proteger su inversión. Ignacio levantó la vista. Empezando a entender, voy a proponer una compra de la gestión, continuó Carmen, su voz llena de una nueva autoridad, financiada por los mismos inversores a los que Borja intentó estafar. Yo seré la garantía de que su dinero estará a salvo. Les ofreceré la cabeza de los Navarro en una bandeja y el control total de una empresa saneada. Ignacio la miró, atónito por la audacia del plan. De víctima a depredadora corporativa, en menos de 24 horas, sonrió. Presentaré el plan de reestructuración a los acreedores esta misma tarde. Dijo, te posicionaré como la única persona que puede limpiar este desastre. Borja la encontró 2 días después, en una tranquila cafetería cerca de su nuevo apartamento. La había estado buscando desesperadamente. Su aspecto era deplorable. El traje de diseño estaba arrugado. Tenía ojeras, y su carisma se había evaporado. Dejando solo una desesperación patética, se sentó frente a ella sin ser invitado. Carmen, tienes que parar esto, suplicó. Tienes que retractarte de tu declaración a la CNMV. Diles que fue un error. Una mala interpretación. Ella lo observó mientras tomaba un sorbo de su café solo, sin azúcar. Él intentó jugar la carta de la víctima. Fue la presión. El negocio. Aitana me manipuló. Me llenó la cabeza de ideas. Cometí un error. Lo sé, pero podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Por favor, danos una segunda oportunidad. Carmen no respondió con palabras. Deslizó un sobre de manila por la mesa. Él lo abrió. Dentro estaban los papeles del divorcio. La causa especificada era fraude financiero. Una cláusula que, según su acuerdo prenupcial, le negaba a él cualquier derecho sobre los activos independientes de ella. Al ver que las lágrimas no funcionaban, la desesperación de Borja se convirtió en veneno. Si haces esto, te arrastraré conmigo, amenazó. Su voz temblando de rabia. Le diré a la prensa que tú fuiste la cerebro de todo, que me obligaste a hacerlo.
Por primera vez, Carmen sonrió. Una sonrisa fría y afilada como un trozo de cristal. «Llegas tarde, Borja», le dijo. «La prensa ya tiene el informe de la CNMV, y en él queda muy claro quién es el cerebro y quién es el idiota». Se levantó. Dejó un billete de 10 euros en la mesa y se fue, dejándolo solo con los papeles del divorcio y la ruina de su vida. La reunión de la Junta de Emergencia fue convocada por el consorcio de bancos acreedores. Tuvo lugar en la misma sala donde Carmen había sido amenazada por Cayetana. Esta vez, sin embargo, Carmen no entró como empleada. Entró como la representante de facto de los inversores institucionales que respaldaban su plan de adquisición. Doña Cayetana estaba sentada a la cabeza de la mesa, un espectro de sí misma. Intentaba mantener su dignidad aristocrática, pero el pánico acechaba en sus ojos. Su hijo estaba en detención preventiva. Su nombre estaba en todos los titulares. Se negó a ceder la presidencia. Carmen, de pie al otro extremo de la mesa, presentó el ultimátum con una economía de palabras brutal. Los acreedores y los principales accionistas solo inyectarán la liquidez de emergencia necesaria para evitar la quiebra bajo dos condiciones. 1. La familia Navarro cede todos sus derechos de voto, con efecto inmediato. Y 2. Doña Cayetana Navarro presenta su dimisión como presidenta del Consejo. Cayetana miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los otros miembros de la Junta, hombres y mujeres que durante años habían comido de su mano. Todos evitaron su mirada. El miedo a la cárcel era más fuerte que cualquier lealtad pasada. El abogado del banco deslizó una carta de renuncia frente a ella, con una mano que temblaba visiblemente. La matriarca cogió una pluma y firmó. El abogado recogió el papel, miró a Carmen y asintió. Carmen caminó lentamente a lo largo de la mesa y ocupó la silla que Cayetana acababa de abandonar. El imperio familiar había caído, y ella era la heredera. Al salir de la sala de juntas, se encontró a Aitana en el vestíbulo. Llevaba una caja de cartón con sus efectos personales. Los guardias de seguridad la habían escoltado fuera de su oficina. Ya no llevaba el vestido rojo ni el reloj Cartier. Vestía unos vaqueros y una camiseta, y parecía más joven y mucho más asustada. «Carmen, espera», dijo, interponiéndose en su camino. Intentó esbozar una disculpa, una justificación. «Yo solo era una peón en todo esto. Borja me utilizó. Por favor, habla con los fiscales, diles que colaboraré. No quiero ir a la cárcel». Carmen no se detuvo. Siguió caminando hacia el ascensor, obligando a Aitana a caminar hacia atrás. «La auditoría es objetiva». «Aitana», le dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, «no le importan las disculpas ni las excusas. Solo le importa dónde fue el dinero». Pulsó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. «Y en tu caso», añadió justo antes de entrar, «el dinero fue a una villa en Marbella que está a tu nombre». Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Aitana sola en el vestíbulo con su caja de cartón, dándose cuenta de que su encanto y su juventud tenían un valor de mercado nulo en la brutal realidad del derecho penal corporativo. 6 meses después, Carmen estaba en la oficina del CEO, la que antes pertenecía a Borja. El espacio había sido completamente remodelado. La caoba oscura y el cuero habían sido reemplazados por cristal, acero y paredes blancas. Estaba revisando el informe financiero del primer trimestre de la recién renombrada compañía. Los números eran limpios, legítimos y rentables. Una alerta de noticias apareció en la esquina de su monitor. Hizo clic. El titular decía: Borja Navarro, sentenciado a 4 años de prisión por fraude societario y falsedad documental. Leyó la noticia con una solemnidad distante. Pensó en los 11 años que había perdido, en la lealtad malgastada. Fue un momento breve, un eco del pasado. Luego, deliberadamente, cerró la pestaña del navegador, volvió su atención al informe trimestral. Con su lápiz digital, trazó su firma en la parte inferior del documento
El sistema la aceptó al instante, sin alertas rojas, sin libros de contabilidad ocultos, sin mentiras. Levantó la vista y miró a través de la pared de cristal el horizonte de Madrid. Estaba sola, estaba al mando, y su silencio ya no era un arma utilizada en su contra, sino el zumbido tranquilo y constante de su propio poder. Carmen, con un casco blanco y botas de seguridad, caminaba por el solar del proyecto PropTech. El esqueleto de acero del primer edificio se alzaba contra el cielo azul. Después de sanear las finanzas, había decidido continuar con el proyecto, pero bajo sus propios términos. Necesitaba demostrar a los contratistas que la nueva dirección era sólida. El jefe de obra, un hombre robusto llamado Javier, se acercó a ella con escepticismo. Señora Velasco, con todo el respeto, mis hombres están nerviosos. El escándalo de los Navarro nos preocupa que no nos paguen la siguiente fase. Carmen no le dio un discurso. Abrió su tableta y le mostró la pantalla. Javier, esto es una cuenta de depósito en garantía directa, autorizada por el consorcio de inversores. Aquí está el presupuesto para las próximas 3 fases. Los pagos se liberarán automáticamente al cumplir cada hito, sin intermediarios. Su empresa cobra el día que termina el trabajo, sin excepciones. Javier estudió los documentos, vio los fondos, las autorizaciones, la transparencia del nuevo protocolo. Su expresión cambió. El respeto reemplazó a la duda. Asintió. Así sí se pueden hacer las cosas, dijo. Se giró y gritó a sus hombres. Venga, vamos a trabajar, que aquí sí pagan. Carmen observó cómo las grúas volvían a la vida. Su autoridad no solo se había establecido en la sala de juntas, sino también sobre el hormigón y el acero. Conducía de vuelta a la ciudad cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. Un suspiro aristocrático precedió a la voz. Era doña Cayetana. Espero que esté satisfecha, dijo la anciana. Su voz desprovista de su antigua fuerza, ahora solo amarga. Has destruido el nombre de nuestra familia. Has metido a mi hijo en la cárcel. Todo por tu orgullo. Carmen no levantó la voz. No discutió. Mantuvo la vista en la carretera. Su agarre en el volante firme y relajado. Te equivocas, Cayetana, respondió con una calma clínica. Los números destruyeron vuestro nombre. Vuestra codicia metió a Borja en la cárcel. Yo solo encendí la luz para que todos lo vieran. No hubo respuesta. Solo un silencio cargado de impotencia. Carmen no esperó más. Colgó la llamada y, sin dudarlo un instante, bloqueó el número. No sintió ira, ni triunfo, ni siquiera pena. Solo un desapego absoluto. El último vínculo tóxico con la familia Navarro acababa de ser cortado para siempre. Condujo hacia la puesta de sol de Madrid, su mente centrada por completo en la carretera que se abría ante ella. Una tarde, mientras organizaba los archivos para la reestructuración final, Carmen se topó con su contrato de trabajo original de 2014. Al verlo, la memoria la transportó a ese año. Se vio a sí misma. Una analista bancaria brillante pero agotada, de 32 años, con el espectro de los despidos masivos de la crisis económica española respirándole en la nuca, recordó el miedo constante. La sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies mientras sus colegas eran despedidos uno por uno. Fue entonces cuando Borja Navarro, un heredero carismático y seguro de sí mismo, entró en su vida. Le ofreció un salvavidas, el puesto de directora de riesgos en la empresa de su familia. Le prometió estabilidad, un futuro, una asociación. Recordó la inmensa gratitud que sintió, una sensación de deuda que la invadió. Aceptó sin dudarlo, creyendo que la familia Navarro la había rescatado, que le debía una lealtad incondicional. Esa deuda se convirtió en una cadena invisible. Durante casi una década, fue la razón por la que toleró los pequeños atajos éticos de Borja, por la que hizo la vista gorda a sus crecientes imprudencias.
Creía que su silencio era el precio justo por la carrera que le habían salvado. De vuelta en el presente, en su luminosa oficina de CEO, Carmen miró el viejo contrato. Cogió el documento, lo rompió por la mitad, y luego otra vez, y otra vez, hasta que solo fueron trozos de papel sin sentido. Los arrojó a la destructora de documentos y escuchó el zumbido mientras la máquina trituraba el pasado. La deuda, real o imaginaria, estaba saldada. Carmen y Ignacio Mendoza almorzaban en un restaurante de alta cocina en el distrito de Salamanca. Estaban finalizando los últimos detalles del papeleo para la CNMV. El ambiente era relajado, el de dos profesionales que han navegado con éxito una tormenta perfecta. Sebes. Al principio, la CNMV iba a investigarte como co-conspiradora, le confesó Ignacio mientras el camarero servía el vino. La suposición estándar es que una esposa, especialmente una en tu posición, encubriría a su marido. Carmen levantó una ceja, sin dejar de cortar su solomillo. ¿Y qué les hizo cambiar de opinión?, preguntó con genuina curiosidad. Ignacio sonrió. La perfección brutal y despiadada de tu auditoría en la sombra, se la enseñé a mi contacto. Su reacción fue: nadie que construye una trampa tan impecable es un cómplice. Esta mujer no era la víctima, era el verdugo. Carmen consideró sus palabras por un momento. No se sintió ofendida. De hecho, lo tomó como el mayor cumplido profesional que había recibido nunca. Levantó su copa. Por la transparencia, dijo. Por la transparencia, respondió Ignacio, chocando su copa con la de ella. Por cierto, mi firma estaría encantada de ofrecer sus servicios para las futuras auditorías de tu nueva compañía. Aunque sospecho que serán bastante aburridas, Carmen fue citada para prestar declaración formal en el caso contra Aitana Ríos. Entró en la sala de deposiciones, un espacio anónimo y deprimente. Aitana estaba sentada al otro lado de la mesa, junto a un abogado de oficio que parecía abrumado. Despojada de su glamour y su arrogancia, Aitana parecía una niña asustada, estaba pálida y había perdido peso. El abogado intentó argumentar que su clienta había sido una simple marioneta, una joven deslumbrada por un hombre poderoso que no entendía los complejos documentos financieros que firmaba. Afirmaba que Aitana era una víctima más de Borja Navarro. Cuando le tocó hablar a Carmen, no hizo valoraciones sobre el carácter de Aitana, simplemente le pidió al fiscal que mostrara el anexo 40 y 2 de las pruebas. En la pantalla apareció una copia escaneada de una orden de transferencia bancaria. Como pueden ver, explicó Carmen con voz monótona, esta es la transferencia específica que movió 750.000 euros desde la cuenta de la sociedad fantasma Ríos Dynamics a la cuenta del agente inmobiliario de Marbella. La firma que autoriza la transferencia es, inequívocamente, la de la señorita Ríos. El fiscal asintió, satisfecho. La defensa de Aitana se derrumbó en ese instante. No se puede argumentar ignorancia cuando se ha firmado una orden de transferencia de 750.000 euros. Aitana levantó la vista y fulminó a Carmen con la mirada, una mirada cargada de odio impotente. Se dio cuenta de que no había sido la manipulación de Borja lo que la había condenado, sino el meticuloso registro de datos de Carmen. Carmen salió de la sala sin sentir lástima ni satisfacción, solo la fría y silenciosa paz de un libro de contabilidad perfectamente equilibrado. La solicitud de visita llegó a través de sus abogados. Borja quería verla antes de su traslado a una prisión permanente. Carmen accedió por una única razón: necesitaba su firma en los documentos finales de renuncia de activos para completar la reestructuración corporativa. El locutorio de la prisión de Soto del Real era un lugar gris y deshumanizado. Se sentaron a ambos lados de un panel de vidrio. Comunicándose a través de un interfono, Borja vestía un uniforme de preso estándar. Su arrogancia había sido reemplazada por una mirada hueca y desesperada. Intentó un último y patético intento de manipulación emocional. Habló de su luna de miel en la Toscana, de las cenas que ella le preparaba, de los viejos tiempos. Intentaba evocar una nostalgia que pudiera ablandarla.
con la esperanza de que le dejara un pequeño estipendio para cuando saliera. Carmen lo dejó hablar. Cuando terminó, ella deslizó el documento por la ranura bajo el cristal. La nostalgia no es un activo líquido. Borja, le dijo a través del interfono. Su voz sin inflexiones. Firma el papel. Necesito cerrar los libros. Él la miró. Y en sus ojos, ella vio el momento exacto en que él comprendió que la mujer que una vez arregló todos sus errores se había ido para siempre, reemplazada por la persona que ahora ejecutaba sus consecuencias. Su mano tembló mientras cogía el bolígrafo y garabateaba su firma. Carmen recogió el documento. Se puso de pie. Le dio la espalda y salió de la sala de visitas sin mirar atrás. Carmen convocó su primera reunión general como nueva CEO de la reestructurada Velasco Capital Partners. La sala estaba llena de empleados ansiosos, muchos de los cuales esperaban una ola de despidos tras el escándalo. El ambiente era tenso. Después de presentar la nueva estrategia de la compañía, abrió el turno de preguntas. Un gerente senior, un hombre que llevaba 20 años en la empresa, se levantó. Señora Velasco, dijo con cautela, con todo lo que ha pasado, ¿cuáles serán los nuevos protocolos de cumplimiento? Debemos esperar un ambiente de vigilancia y paranoia. Carmen caminó hacia la pantalla gigante que había detrás de ella. En lugar de un gráfico de beneficios, proyectó la nueva carta corporativa. A partir de hoy, anunció, su voz resonando con claridad, el cumplimiento ya no es un arma utilizada por la junta directiva contra sus empleados. Es un escudo para proteger a los empleados y a la empresa. Hizo clic. Y apareció un nuevo punto. Instituyó una política de denuncia de irregularidades de puertas abiertas, con anonimato garantizado y protección legal absoluta, supervisada por una firma de auditoría externa. Si ven algo, por pequeño que sea, tienen el deber y el derecho de informarlo sin temor a represalias. La transparencia empieza aquí. Con nosotros, la tensión en la sala se rompió. Se escucharon suspiros de alivio. La gente empezó a mirarse y a asentir. Se dieron cuenta de que ya no trabajaban para una dinastía familiar corrupta, sino para una meritocracia dirigida por una profesional que entendía que la confianza se construye desde abajo hacia arriba. Un tímido aplauso comenzó en la parte de atrás y rápidamente se extendió por toda la sala. Carmen sintió el peso de la compañía sobre sus hombros, pero por primera vez se sintió como un privilegio, no como una carga. Ella noja. Sola en su apartamento, Carmen realizó un último acto de gestión de riesgos. Abrió su ordenador portátil y accedió a sus finanzas personales. Vio las viejas cuentas conjuntas, ahora legalmente separadas y vacías de las deudas de Borja. Durante un momento, sintió la extraña ausencia del caos que solía llenarlas. Con una serie de movimientos deliberados, arrastró todas las carpetas financieras antiguas, etiquetadas como Fideicomiso Familiar Navarro, a la papelera de reciclaje digital. Vació la papelera. Luego, abrió una nueva hoja de cálculo. Estaba completamente en blanco. En la parte superior, escribió un nuevo título, Velasco Capital, Personal. La pantalla estaba limpia, ordenada y era enteramente suya. Empezó a introducir los datos de su primera proyección de inversión independiente, un pequeño fondo de tecnología ética que había estado siguiendo. Los números encajaban, el modelo era sólido, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La matemática, por fin, era perfecta. El libro mayor estaba equilibrado. Su libro mayor. 2 meses después de la sentencia, Carmen voló a Londres. Se reunió con el consejo de administración del principal fondo de inversión que casi había perdido 50 millones de euros en el esquema de Borja. Su objetivo no era solo agradecerles su apoyo en la adquisición, sino convencerlos de que duplicaran su inversión en la nueva estructura de la empresa. El director del fondo, un cínico gestor británico llamado Miles, no estaba del todo convencido. Señora Velasco, apreciamos su limpieza de la casa, dijo, removiendo su té.
Pero el estigma de los Navarro podría persistir en el ADN operativo de la compañía. Necesitamos más que promesas de buena gobernanza. Carmen no ofreció promesas. Ofreció algoritmos. Abrió su portátil y proyectó una interfaz en la pantalla de la sala. Esto no es una promesa. Miles, es un panel de control de riesgos en tiempo real que he codificado personalmente. Les da a ustedes, como principales inversores, acceso directo y de solo lectura a nuestras cuentas de depósito en garantía y a los flujos de capital. Transparencia radical. En cualquier momento, desde cualquier lugar, pueden verificar que cada euro se gasta como debe ser. Miles se inclinó hacia adelante, sus ojos escrutando el código y la interfaz. Los otros miembros del consejo se arremolinaron alrededor de la pantalla. Estaban atónitos. Era un nivel de transparencia sin precedentes en el sector. Miles se reclinó. Una lenta sonrisa de admiración formándose en su rostro. Se dio cuenta de que Carmen no era solo una superviviente. Era una visionaria de la gobernanza corporativa. Señora Velasco, dijo finalmente, preparemos los documentos para duplicar nuestra posición. Creemos que acabamos de encontrar a la socia más segura de toda Europa, de vuelta en Madrid. Carmen concedió una entrevista exclusiva a Expansión. El principal diario financiero de España sabía que esta era su oportunidad para controlar la narrativa de una vez por todas. Tenía que enmarcar el escándalo no como un drama doméstico, sino como un triunfo del cumplimiento corporativo. La periodista, una mujer joven y ambiciosa, intentó llevarla al terreno personal. Fue la esposa del CEO durante 11 años. La traición debió ser devastadora a nivel personal. Comenzó. Carmen la interrumpió. Su voz fría y precisa. Mi estado civil es irrelevante para los hechos. Los hechos son que un CEO intentó defraudar a sus inversores y una directora de riesgos cumplió con su deber fiduciario de detenerlo. La periodista intentó otro ángulo, pero la otra mujer, Aitana Ríos, no sintió nada al verla caer. Carmen ni siquiera parpadeó. Mi trabajo no es sentir, es analizar datos, y los datos demostraban que la señorita Ríos era cómplice en un desvío de fondos. El mercado exige objetividad, no sentimentalismo. Yo no traicioné a un marido, audité a un CEO. La periodista se dio por vencida, se dio cuenta de que no obtendría una confesión lacrimógena. El artículo que se publicó al día siguiente pintaba a Carmen como la dama de hierro del ladrillo madrileño, una líder implacable cuya prioridad era la integridad del mercado. Las acciones de Velasco Capital Partners subieron un 7% esa mañana. Carmen viajó a Marbella, no para unas vacaciones, sino para supervisar la liquidación final del activo más tóxico de todos, la villa comprada con los fondos malversados. Acompañada por un equipo de abogados y agentes inmobiliarios, recorrió la propiedad. Estaba llena de los muebles caros y de mal gusto de Aitana, un monumento a la codicia y al engaño. El agente inmobiliario estaba preocupado. Con esta decoración tan personal, tardaremos meses en venderla a un buen precio. Se lamentó. No quiero un buen precio. Quiero velocidad y cierre. Ordenó Carmen. Liquiden todo. Subasten los muebles. Hasta el último cojín. Quiero la propiedad vacía, despojada hasta sus huesos arquitectónicos. La venderemos por debajo del valor de mercado para una inyección de efectivo inmediata a la firma. Quiero este capítulo cerrado antes del fin del trimestre fiscal. Observó cómo los operarios de la mudanza comenzaban a llevarse un sofá de terciopelo chillón. No sintió rencor ni placer, solo la tranquila satisfacción de ver cómo un activo robado era recuperado y devuelto al balance de la empresa. Mientras los camiones se llevaban los restos del naufragio de la aventura de su exmarido, el espacio vacío que dejaban atrás no se sentía como una pérdida, sino como una ganancia. El fantasma del engaño estaba siendo borrado, reemplazado por la promesa de una cuenta de resultados limpia. Durante la renovación de la planta ejecutiva, Carmen ordenó que la antigua oficina de esquina de Doña Cayetana, que había permanecido cerrada desde el escándalo, fuera abierta. El espacio era un santuario del ego de los Navarro, retratos al óleo de la familia,
muebles de caoba antigua y pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz del sol de Madrid. Representaba todo lo que la había asfixiado durante años. Carmen no se limitó a redecorar. Dio una orden radical. «Derriben estas paredes». Les dijo a los contratistas: «Quiero que conviertan esta oficina aristocrática y oscura en un centro de análisis de datos de planta abierta para el equipo junior de riesgos. Quiero luz y colaboración. No secretos y jerarquía». Los trabajadores arrancaron las pesadas cortinas, inundando la habitación con una luz solar cruda y limpia que reveló el polvo acumulado en los rincones. Los retratos al óleo fueron cuidadosamente embalados y enviados por mensajero al pequeño apartamento al que se había mudado Cayetana. El espacio físico de la empresa estaba siendo remodelado para reflejar la mente de su nueva líder transparente, moderno e implacablemente eficiente. El viejo mundo estaba siendo demolido para construir el nuevo. Meses después, en el recién inaugurado Centro de Análisis de Datos, Carmen estaba formando personalmente a una joven y brillante analista llamada Sofía. Estaban revisando el algoritmo para una nueva y compleja adquisición. «Aquí», dijo Sofía de repente, señalando una línea en la pantalla, «hay una pequeña discrepancia en la facturación de este proveedor. Es solo un 0,5%. Probablemente un error de redondeo. Pero no cuadra». La joven dudó, mirando a Carmen, preocupada por si señalar un problema tan pequeño podría poner en peligro el acuerdo. Carmen detuvo la formación. Se giró para mirar a Sofía directamente a los ojos. Su voz era seria, pero no severa. Era la voz de una mentora. «Sofía», le dijo, «escúchame con atención. Nunca, jamás, ignores una anomalía para mantener la paz. Nunca asumas que es un error sin verificarlo. La anomalía es lo más valioso que tienes. Es lo único que te dice la verdad cuando todos los demás están sonriendo». Sofía la miró, y la lección caló hondo. La duda en su rostro fue reemplazada por determinación. Asintió y, con un nuevo nivel de confianza, marcó la discrepancia, activando un protocolo de revisión estándar. El sistema funcionó exactamente como debía. Carmen dio un paso atrás y observó. Se dio cuenta de que no solo había salvado una empresa, había construido una cultura donde la verdad de los números tenía más poder que el carisma de cualquier CEO, y donde una joven analista tenía el poder y el deber de encender la luz. Eran las 6 de la tarde. Carmen salió del edificio de las 4 torres. Era una hora normal, civilizada. Ya no trabajaba hasta las 2 de la madrugada para encubrir los errores de otro. Se detuvo por un momento en la plaza, sintiendo el bullicio de la tarde madrileña a su alrededor. Por una fracción de segundo, recordó el miedo helado que sintió en su oficina la noche en que vio por primera vez la dirección IP de Ibiza. Respiró hondo el aire fresco de la tarde y dejó que el recuerdo se disolviera. Miró su reloj inteligente, no para comprobar si había un mensaje frenético de un marido infiel, sino para ver su propio ritmo cardíaco, 65 pulsaciones por minuto. Perfectamente estable. Hizo una seña y un taxi se detuvo. Abrió la puerta. «Ao restaurante Sasha». «Por favor», le dijo al conductor. Iba a reunirse con Ignacio y su nuevo equipo ejecutivo para celebrar un trimestre que había batido todos los récords. El taxi se incorporó al denso tráfico de la Castellana. Carmen Velasco ya no era la esposa silenciosa, ni el escudo invisible, ni la conveniente cabeza de turco. Era la consejera delegada, y su libro mayor estaba impecable, hermoso y definitivamente limpio.